Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Quiero cumplir la voluntad de Dios, quiero hacer la vida en mí. Quiero cumplir la voluntad de Dios, quiero vivirla muy dentro de mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Hola, ¿cómo están todos? Hoy les quiero hablar acerca de alguien temerario. Les quiero hablar del diablo. Muy bien, en la reflexión pues quiero hacer algo no exhaustivo, pero sí por lo menos darles estrategia para que vean cómo se ha ido desarrollando la demoniología. No de manera tan profunda, pero sí por lo menos dar unos tips para que vean más o menos cómo actúa el demonio. Para ello vamos a compartir el Evangelio de Mateo 8, 28 al 34. Pero antes que nada vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos libere de sus garras, que nos libere de las acechanzas del enemigo, del diablo. Digan conmigo: Señor, el león, el demonio, anda rugiendo buscando a quien devorar. No queremos caer en sus garras. Líbranos del mal, líbranos del tentador, de sus seducciones y de sus engaños. No dejes que siembre la cizaña del mal en nuestras vidas. Aleja de nosotros toda turbación, angustia, tristeza u obsesión. Líbranos de las fuerzas del mal, de los maleficios, de las brujerías, de la infestación diabólica. Queremos estar siempre en tus brazos y nunca bajo el poder de Satanás. Queremos estar siempre en tus brazos y nunca bajo el poder del mal. Amén. Muy bien, vamos a leer entonces el Evangelio que les dije, Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34. Y dice así: En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la orilla del lago, en la tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: Si vienes a echarnos fuera, mándanos a entrar a esos cerdos. Él les respondió: Está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús,
al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio para que no pasara más nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, como les dije, vamos a ver cuál es la perspectiva que se tiene acerca del demonio. Aunque parezca mentira, dentro del mismo cristianismo hay personas que no creen en los demonios y hay personas que sí lo creen. Vamos a ver las siguientes objeciones, a ver qué tal les parece y hacer sus confrontaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, hay algunos estudiosos que dicen que Satán, el demonio, solo serían en la escritura personificaciones míticas del pecado y del mal en el mundo. Es decir, los estudiosos que afirman esto dicen que es como una especie de imaginación colectiva y que existe un ser demoníaco, así como antes se pensaba que los dioses hacían llover o que los dioses hacían que los volcanes explotaran. Entonces el mal en el mundo lo explicaban acerca de personificaciones. A lo que el Papa Pablo VI va a afirmar: se salen del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niega a reconocer la existencia del demonio, o bien la explica como pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. Eso quiere decir que esta apreciación que dicen los estudiosos frente al magisterio de la Iglesia está un poco errada, porque según el Pablo VI, el diablo existe. Otros piensan que la enseñanza de Cristo sobre los demonios dependería de las creencias de sus contemporáneos. He aquí pequeño detalle: lo que están diciendo estos autores es que por el hecho de que el demonio actuaba, entre comillas, Jesús lo que hace es también meterse en la mentalidad de la época. Entonces, ok, vamos a decirle que el demonio sí existe, o vamos a hablar como si el demonio sí existiera para que me comprendan. Cosa que desde el mismo Evangelio, en el capítulo 6, 38, se nos dice que Jesús bajó del cielo y en todo momento afirmó la realidad existente del demonio. Siempre vivió libre del mundo, siempre pensó y habló y actuó con absoluta libertad respecto al mundo judío de su tiempo. Jesús reconoce la existencia del demonio, la realidad de los endemoniados, y también asegura la eficacia de los exorcismos. Y es que si nos metemos en la máquina del tiempo, también nos vamos a encontrar, por ejemplo, con algunos judíos que no creen en estos demonios. Habían comunidades judías, comunidades de sacerdotes que no creían en los demonios. Y pues para eso también Jesús lo afirmaba directamente, pero no lo afirmó. Él decía, sí existen los demonios. No había la negación de la no existencia de los demonios. Aún en el tiempo de Jesús, cuando no habían personas que no creían en los demonios, Jesús afirma la existencia del demonio y batalla contra él. Algunos deducen que la fe en Satanás corresponde a un estadio religioso primitivo o infantil que del cual debe ser liberado el pueblo cristiano. Esta es una observación también de que no se debería creer en los demonios, pero nuevamente se nos invita a que sí existe la realidad, la personificación, o sea, existe el demonio como tal, como ser vivo. Es cierto, dicen algunos hagiógrafos, que se representa el diablo, por ejemplo, como una serpiente, como el leviatán, pero ni el hagiógrafo, ni el escritor de los textos bíblicos, ni el Antiguo Testamento, ni el Nuevo Testamento, ni tampoco los que leían, se confundían. Por ejemplo, sabemos que el demonio no es una serpiente, sabemos que el demonio es un animal, pero también es cierto que, por ejemplo, cómo personificó el demonio en el Antiguo Testamento el escritor del Génesis, en el capítulo 3, lo personifica con una serpiente de patas. Pero, ¿por qué lo hace? Pues obviamente, si nos metemos en la historia universal, sabemos que cuando los que escribieron estos libros fueron partícipes de la deportación hacia Babilonia y hacia Siria, recordemos que los dioses a los cuales veneraban los asirios y los babilónicos, sobre todo los babilónicos, era la serpiente con patas. Entonces, claro, el mal estaba representado en los babilónicos y el dios de los babilónicos era una serpiente con pies, con patas. Obviamente, cuando el escritor bíblico, el hagiógrafo, va a escribir a sus contemporáneos como aquello de lo que representa el demonio es la serpiente babilónica, pues entonces, ok, vamos a colocarla como si fuese el mal. Pero eso no hacía que los lectores se desviaran. Ellos sabían que la serpiente no era la serpiente babilónica, ellos sabían que era el diablo, que el diablo se metía en los babilónicos, en los asirios o en quienes atacaban. Entonces,
lo representaban de esta manera para que viéramos como que el origen del mal. No porque vamos a decir que una culebra, una serpiente era el mal, de ninguna manera, no. Pero sí es la representación de aquello que es misterioso y oculto para nosotros, que se mete en el corazón del hombre y va haciendo estragos, como lo hicieron los babilónicos, al destruir el templo de Jerusalén de los israelitas. Entonces tampoco se podría apoyar esa visión. Por lo tanto, ¿qué dice nuestra fe acerca del demonio? En el Antiguo Testamento, a pesar que se representa como una serpiente, lo que más se caracteriza es que seduce y engaña. O sea, es un ser que seduce y engaña a Adán y a Eva. Lo llaman Satán, que en hebreo significa adversario y acusador. Es el espíritu de la mentira y está dentro de los falsos profetas. Por lo menos así lo afirma Primera de Reyes 22, del versículo 21 al 33. Todo mal y pecado en el Antiguo Testamento tiene en el mundo raíz diabólica, pues por la envidia del diablo entró la muerte al mundo y la experimentan los que le pertenecen. Así lo afirma el libro de la sabiduría, el libro deuterocanónico de la sabiduría, en el capítulo 2, versículo 24. Hace algunos días, por cierto, dentro de la liturgia lo leíamos. Dios no quiere que nadie muera, pero por la envidia del diablo ha entrado la muerte en el mundo y ha hecho muchos estragos. En el Nuevo Testamento, por no nombrar todas las citas bíblicas que hablan acerca de los exorcismos, tenemos que en Cristo se manifiesta Él como vencedor del demonio a través de todos los milagros y también de todos los exorcismos que hacía. La enfermedad representaba también acción del demonio, estás enfermo por el pecado. Entonces cuando Jesús curaba, liberaba del demonio, de la enfermedad. Pero también el exorcismo del demonio real como tal, de la posesión diabólica como tal, también se da en el Nuevo Testamento. Entonces Jesús funciona como que el que expulsa a los demonios. Fue llevado por el Espíritu. En el Evangelio de Marcos, Lucas y Mateo vamos a ver que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La mejor significación, la narración la encontramos en Mateo 4, 1, 11, pero se puede encontrar también en Lucas y también en Marcos. Llegada la plenitud de los tiempos, afirma la primera de Juan en el capítulo 3, versículo 8, Dios se manifestó en su Hijo para destruir al diablo, o sea, a un ser como tal. Satanás, príncipe del reino tenebroso, está formado por muchos ángeles y es malo. Incluso hay citas bíblicas donde el Señor afirma, y he visto a Satanás, sobre todo cuando los discípulos van de misión, cuando se envían los 72, y he visto a Satanás caer del cielo como un rayo. Pues también hay una significación, lo podemos encontrar también en Mateo 24, 41, Lucas 11, 18, Primera de Juan 5, 19, y también vemos que aquellos que participan del diablo no son hijos de la luz, sino hijos de las tinieblas, que se dejan llevar por el demonio. Lo podemos encontrar en 1 de Juan 3:8, Romanos 6:16 y 2 de Pedro 2:19. Ahora, lo interesante es que todos aquellos que viven en Jesús y Jesús mismo en los evangelios echan fuera al demonio. También vemos la escena de la última cena donde en Juan capítulo 13, versículo 27, dice que en Judas entró Satanás. Y cuando entra Satanás a Judas, hace todo el esquema de la traición. Muchos teólogos han discutido acerca de eso, de quién podría haber traicionado a Jesús. La mayoría dice que cualquiera de los 12 discípulos, 12 apóstoles, pudo haber traicionado a Jesús, pero solamente Judas dejó que en él entrara el demonio. O sea, tú también tienes la posibilidad de traicionar a Jesús si dejas entrar al diablo. Ahora, ¿qué representa Jesús dentro del Evangelio? El que anuncia el reino, que expulsa a los demonios y que también hace milagros. Lo vamos a encontrar en Marcos 1:25, 5:8, 7:27 y 9:25. Es cierto que en todos los evangelios, tanto en Mateo como en Lucas, hay expulsión de demonios, pero Marcos tiene su destacada aparición narrativa en cuanto a que él expresa varias, o sea, anuncia el reino desde el exorcismo y desde la curación. Cristo, por ejemplo, en la sinagoga de Cafarnaúm libera con violencia a un endemoniado. Le dice, cállate y sal de él. Eso lo encontramos en Marcos 1, 21, 28. Es sin duda el exorcismo, la liberación del epiléptico endemoniado en Mateo 17, 14, 18. El violento exorcismo del endemoniado de Gerasa, que lo vimos hoy en el capítulo 8, versículo 28 al 34 de Mateo, pero también lo podemos encontrar en Marcos 5, 1, 20 y en Lucas 8, 26, 39. Es la escena más oscura
el endemoniado de Gerasa o los endemoniados de Gerasa, porque aquí salen dos. Luego tenemos que María Magdalena, Jesús sacó 7 demonios. En Lucas 8:2 lo podemos encontrar. También se podría entrar a una discusión acerca de los demonios que sacó de María Magdalena, pero como les digo, el excurso es bastante corto. En cuanto a los apóstoles, les da poder para expulsar a los demonios y para curar a las enfermedades. Eso lo afirma en Lucas 9:1 y en Marcos 16:17 y 18. Por lo tanto, según el Antiguo Testamento, según el Nuevo Testamento y todo lo que hemos escuchado de Pablo VI, ¿quién es el diablo? Pues podríamos resumirlo así. Es un ser vivo, pero espiritual, pervertido y pervertidor, pavoroso, que tiene fuerza, pero no más que la de Dios, y que también tiene ángeles a su patrocinio. Dentro de la teología lo podríamos encontrar dentro de la rama de teología dogmática, específicamente en angelología y en el apartado de demoniología. Yo no soy exorcista especializado, pero sí por lo menos me ubico en el entorno. La espiritualidad cristiana tiene en su centro el amor a Dios, al prójimo, pero como iglesia tenemos que hacer la guerra al demonio. Eso es muy importante. Pues San Pablo afirma en Efesios capítulo 6, versículo 12: nuestra batalla no es contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus del mal. Es cierto que batallamos contra la concupiscencia del mundo, la inclinación al pecado del mundo, nuestra propia inclinación, la carne, pero el peor enemigo es el demonio. En cuanto a la doctrina de los padres, hay mucho que decir, pero me gustó mucho la de Evagrio Póntico, un turco, y de Casiano, sobre todo del 300, medio del 300, 345, 360. Dicen los dos: los demonios son ángeles caídos que atacan a los hombres en sus niveles más vulnerables: cuerpo, sentido y fantasías. Pero nada puede ser sobre el hombre, nada puede hacer sobre el hombre si éste es asistido por la gracia de Cristo. Para su asedio se sirve de pensamientos falsos, pasiones e impulsos desordenados. El señor Satanás se aprovecha de muchas cosas. El demonio hace estrago. San Jerónimo dirá que mientras tengamos a Cristo como jefe, Él irá delante de nosotros, llevando la batalla contra el demonio para nosotros terminar vencedores en Cristo Jesús. ¿Qué dice el magisterio de la Iglesia? El Concilio IV de Letrán en el 1215 dirá: el diablo y los demás demonios fueron creados por Dios, ciertamente creados buenos, pero ellos por sí mismos se hicieron malos. Es decir, al igual que nosotros, también tienen parte de la imagen de Dios, es decir, son libres. Y ellos en su libertad han decidido seguir el mal a pesar que fueron creados para el bien. Se parece mucho a nosotros. Lo único que el diablo ya no tiene capacidad de retornar, pues él es un ser espiritual y los actos espirituales ya son directamente definitivos. En el hombre, ¿qué pasa? Si usted es pecador, usted tiene la capacidad de conversión en esta vida, ¿sí? Y el purgatorio en la otra, pero es mejor convertirnos acá, pues ya después no hay un marcha atrás, porque como dicen los evangelios, unos resucitarán para la derecha y otros para la izquierda, unos para el castigo eterno y otros para la salvación eterna. Así lo dice cuando estamos leyendo las obras de misericordia. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1851, se afirma: el mal no puede concebirse como una abstracción, sino designa una persona, Satanás, el maligno, el mal que se opone a Dios. Estrategias del demonio. En Juan 8:44, el demonio es el padre de la mentira. Luego, una de las estrategias mejores del diablo es hacernos pensar que él no existe, y así puede obrar tranquilamente. El lobo con piel de oveja. En Mateo 7:15 lo dice: cuidado con aquellos que se disfrazan de buenos y son a la final malvados. Se disfraza como ángel de la luz, según de Corintios 11:14 lo afirma. El demonio viene al hombre cuando éste se fía de sus fuerzas. Y aquí hay una característica bastante interesante. Ciertamente hay que temerle a esos demonios que gritan, que hay que hacer el exorcismo, que hay que llamar hasta al psiquiatra, al psicólogo, al exorcista de la diócesis para que hagan todo el rito de liberación, de exorcismo sobre la persona. Es cierto. Pero la estrategia más grande del demonio es meterse por debajo, acabar con los matrimonios, sembrar envidia en nuestro corazón,
ponernos riñas entre nosotros, crear enemistad silenciosamente, celos por un lado, celos por otro, soberbia por otro lado, lujuria que se va metiendo en la pornografía. O sea, la estrategia del diablo es muy sigilosa, muy sigilosa. Y hay que tenerle cuidado. No tengan tanto miedo a los demonios que gritan, sino a los demonios que hacen silencio, que van atacando, carcomiendo, y uno no se da cuenta. Recuerden que es como una serpiente, no porque el demonio sea una serpiente, sino que actúa como una serpiente. En el silencio va inyectando veneno. Tengan mucho cuidado. Pidámosle al Señor que nos libere del maligno, que nos libere de sus acechanzas, de sus garras. Oh Espíritu Santo, libéranos de todo mal. Protege nuestra familia, protege nuestro corazón, nuestros pensamientos, todos nuestros quehaceres. Ayúdanos siempre para que nunca obremos para la perdición, sino para la vida eterna. Que María Santísima nos cubra con su manto santo y la sangre de Cristo también nos proteja. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. No vayan a olvidar, navega mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.